buenas. Vamos a realizar un proyecto de un centro de transformación de cliente con dos celdas de línea, una entrada-salida, para una potencia de 640 kilovatios y como condición lo vamos a hacer con dos trafos. Bien, lo vamos a hacer con el software que es el AmiKit 5.0 que pertenece al fabricante Ormazábal. Bien, entonces ahora lo que haremos es en la parte, este software lo que hace es elaborar proyectos, pero es muy intuitivo y bastante didáctico. En la parte de objeto del proyecto, pues aquí se introducen todos los datos para que aparezcan reflejados en la memoria, tanto de titular, la alimentación, el técnico y demás. Vamos a empezar a meter ya los datos técnicos. Aquí podemos indicar la compañía, Iberdrola o Unión Fenosa. Si es Iberdrola, fijaros que la tensión será 20 kilovoltios. Si fuera Unión Fenosa, nos aparecerá 15 kilovoltios. En este caso, nuestro proyecto lo vamos a hacer para Iberdrola. Bien, la frecuencia 50, la intensidad de bucle se coloca normalmente el valor inferior que son 400, la potencia de cortocircuito habitual o normal es la de 350 megabeas. El cortocircuito lógicamente en alta tensión, en la línea de media tensión. La intensidad de cortocircuito nominal se considera, hay dos valores, también se considera habitualmente el valor inferior de 16 kiloamperios. Y aquí empezamos a definir qué tipo de transformador. En este caso tenemos transformadores de compañía o de cliente. En este caso nosotros tenemos que indicar que vamos a realizar uno de cliente. Ya por defecto nos va, según vayamos seleccionando las opciones, nos va a dejar unas ciertas opciones para seleccionar. Aquí, fijaros, únicamente, a no ser que fuera bajo poste, es decir, que viniera de una línea o una acometida en media tensión en aéreo, lo normal sería definido por el usuario. En cuanto a la paramenta, pues mirad, aquí vienen los dibujos según vayamos seleccionando. Tenemos o el compacto, que es todo un bloque, o el modular, que son las unidades de forma totalmente independiente. Vamos a elegir este, que es el modular, clasificación EAC, le vamos a poner, es la paramenta, es un tema de normalización, vamos a especificar ese. Equipo de automatización completo, vamos a dejarlo lo más sencillo posible, que es sin elementos de control. Dos entradas y salidas tal como hemos especificado. No dejamos reserva de transformadores y vamos a indicar que son dos transformadores. Bien, nos vamos a meter ya los datos del primer trafo. Primer trafo, fijaros que estamos hablando de 640 kilovatios. En cuanto hablamos de kVA, pues lógicamente tiene que ser un valor superior, teniendo en cuenta que tenemos un coseno de phi, un factor de potencia en la instalación. Por lo tanto, podríamos tener dos opciones, o ponemos 400 kVA en un transformador y el otro también de 400, o también dejaría la posibilidad de colocar 250 kVA, estaríamos en 650, un poquito justo, por lo tanto, lo normal sería, o lo mejor sería colocar otro de 400. Vamos a poner dos de 400. En cuanto a los transformadores, los tipos de transformadores que hay son estos que aparecen aquí, que estoy pinchando. El más habitual es el de aceite, ¿vale? Fijaros, muy importante, que según vayamos seleccionando el tipo de transformador, imaginaros que seleccionamos con aceite, es muy importante el tema de la protección. La protección, ¿cómo vamos a proteger ese transformador? Aquí nos dejan varias opciones. Es decir, sin protección, el termómetro, que simplemente es para cuando el aceite, para evitar un riesgo de incendio, pues para evitar que ese aceite se caliente mucho a una determinada temperatura, el termómetro disparará, hará una alarma para disparar. Y luego tenemos uno de mayor precisión, que es el relé de GTP.
Concretamente tenemos, me he bajado aquí un catálogo que está aquí, donde podemos ver el termómetro, bien, que es una protección contra el riesgo de incendio por exceso de temperatura, ¿vale? Y luego el que deberíamos nosotros colocar, que es el relé de GTP2, que ya es mucho más completo, porque este ya no solo detecta un aumento de temperatura, sino que cuando se produce un defecto de aislamiento, una sobrecarga interna dentro del transformador, se van a producir unas burbujas y esas burbujas van a actuar sobre un flotador y va a hacer que éste emita una señal o un disparo sobre la celda de protección. Por lo tanto, nosotros vamos a elegir como mayor protección el relé de GPT2. Entonces nos vamos otra vez al software y aquí elegimos el relé de GTP2, que es el de mayor protección. En cuanto a la alimentación para la protección, vamos a poner que tenemos una autoalimentación o una alimentación auxiliar. Vamos a poner que la alimentación auxiliar precisa de un sistema, el autoalimentado, pues es el que vamos a utilizar. No precisa alimentación auxiliar a partir de 5 amperios. En cuanto a los transformadores, bueno, pues imaginaros casi todos, tanto el de silicona, que también tiene el termómetro, el relé de GTP, o este también de silicona que tenemos aquí, este de silicona, además tenemos este de biodegradable, que también, pero hay uno concretamente que es este de silicona, que este lleva una protección, no, este de silicona concretamente lleva la misma protección. A ver, hay uno de ellos que, este me parece que es el de resina. Cuando pinchamos, ¿veis? Ya no aparece la opción de termómetro. Aquí tenemos la opción de protección a través de una central eléctrica de alarmas, que a su vez también va a estar autoalimentada. Y estos serían los tipos de transformadores que podemos elegir. Nosotros en este caso vamos a coger un transformador en aceite y ya está. Y la protección que le corresponde, que en este caso es el relé de GTP. Vale, vamos a dejarlo ahí. Muy importante es el tema de la protección con fusibles. Es la opción más económica y por tanto siempre vamos a coger el fusible antes que el interruptor automático. Vamos a elegir interruptor fusible. En cuanto a los fusibles, siempre decir que la mejor opción es asociado a cuando dispare el fusible, la opción de fusible es combinado, de tal manera que si dispara a la hora para que pueda disparar el interruptor seccionador, valdría con que cualquiera de los fusibles haya fusionado. Es decir, que si cualquier rotura de cualquier fusible actuaría sobre el interruptor. Si fuera asociado, no dispararía. Por lo tanto, el mejor es el combinado. De tal manera que si hay un fallo o se produce una fusión en un fusible, dispara automáticamente el interruptor seccionador. Bueno, luego esto, como estamos hablando de centro de transformación de cliente, tenemos la posibilidad de muchas posibilidades. Vamos a colocar la más sencilla, que es interruptor en carga con una salida en fusible. En cuanto al transformador, le vamos a poner protección con cerradura. Bien, el otro transformador, pues las condiciones van a ser las mismas, va a ser en aceite, va a ser de GPT2 y ya lo tendremos. Ahora, lo muy importante que en el momento que ya tenemos dos transformadores, nos aparece una protección general. Y aquí fijaros que por defecto ya sí que no nos va a dejar la opción de ponerlo con fusible. Tiene que ser con automático. La protección general tiene que ser con automático. Aquí le vamos a poner como protección los toroidales sobre intensidad en las tres fases y neutro, es decir, que vaya con toroidales en las tres fases y neutro. Los toroidales van a tener este rango entre 5 y 100 amperios por defecto. La protección general va a estar autoalimentada. En cuanto a la medida, nosotros vamos a poner aquí lo normal. Este es electrónico, tipo 2,
vamos a poner siempre a tarifa. A tarifa es la condición que vamos a colocar siempre. Electrónico. Bien, aquí la separación entre la parte de la compañía, que es donde estarían las celdas de entrada-salida, y el cliente, nos dan varias opciones. Una sería sin separación física, es decir, solo hay una puerta de acceso al centro de transformación y no hay ninguna separación entre ambas zonas. Esto no es lo habitual. Tenemos esta otra que sería una puerta y una sola puerta de acceso a la zona de cliente del centro de transformación, pero en el interior del centro hay una rejilla con cerradura que permite a la compañía acceder a su zona. Luego tenemos dos puertas de acceso separadas y una malla. Vamos a dejar esta por ejemplo, es decir, con una única puerta para acceso al centro de transformación, pero la parte de la compañía y del cliente va a estar separada con una malla y a su vez esa malla va a tener una puerta para que la compañía pueda acceder a la parte que le corresponde. En cuanto al seccionamiento de la compañía, es decir, esta celda, la que hace la separación entre la compañía y el cliente, nos dejan única y exclusivamente esta opción, que es un interruptor, ¿vale? El seccionamiento con interruptor. Y bueno, esta la vamos a dejar sin seccionamiento. Con esto ya es más que suficiente. En cuanto a alimentación de los servicios auxiliares, vamos a poner celda de alimentación, servicios de auxiliares, que esto sería poner una celda exclusivamente para alimentar esos servicios auxiliares, o alimentación de servicios auxiliares externa, es decir, que podría ser de la propia red de baja tensión. Vamos a dejarlo ahí, alimentación de servicios auxiliares externa. ¿Qué centro de transformación nos vamos a encontrar? Bueno, pues tenemos una obra de edificio independiente, una obra civil o un PFU. Vamos a dejar el PFU, que es el prefabricado que nos da por defecto Ormazábal. En cuanto al diseño de puesta a tierras, lo más cómodo sería indicar, en este caso lo normal es que Iberdrola tenga rígido unido a tierra, lo vamos a dejar como está, rígido unido a tierra. Las protecciones vamos a decirle que nos la asigne él automáticamente, es decir, que el propio software nos diga cuál es la configuración más adecuada, que principalmente vendrá dada por el tipo de edificio que hayamos seleccionado, es decir, el edificio tendrá unas dimensiones y este diseño de tierra se tendrá que adaptar a esta configuración o a este edificio. Lógicamente también tendrá que cumplir esas tierras con otro parámetro importante que es la resistividad del terreno y los valores que nos dan la compañía, que bueno, en este caso hemos puesto designación automática, pero si hubiéramos puesto definido por usuario, tenemos unos valores de intensidad máxima de defecto y tiempos máximo de despeje. Para hacerlo de la manera más sencilla o dejarlo el proyecto lo más sencillo posible, vamos a decir directamente que sea el propio software que nos lo asigne automáticamente. Lógicamente el software cogerá el caso más desfavorable. Es decir, que esta sería la opción a marcar si nosotros no tuviéramos la información que nos debe proporcionar la compañía de la intensidad de defecto y el tiempo de disparo de la protección en media tensión de la compañía. Esta sería la opción a marcar. En cuanto a la red de tierras, si hubiera que separar las tierras tanto de protección como de servicio, bueno, pues en principio vamos a indicarle que no es necesario separar, es decir, que hay la posibilidad de que pueda juntarse. Es decir, esto es la opción que vamos a dejar por defecto. Tipo de red de protección, asignación automática y la resistividad del terreno, bueno, pues 150. Como antes, vamos a dejarle si queremos en 275 como una resistividad del terreno. Es un terreno de arena arcillosa. Fijaros que cada vez que marquemos un valor me va a decir qué tipo de terreno es. Pero bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid, los valores típicos están por encima de 200 ohmios metros. Bueno, pues una vez que ya tenemos todos los datos marcados, lo único que tenemos que hacer es darle a este botón, que lo que va a hacer es construir el proyecto.